Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este evento de arte, salud y tradición. Estamos transmitiendo desde el Calmecac Xochimilco y hoy me toca compartir un poco con ustedes sobre un tema que es muy interesante y que se está desarrollando, pero también tiene muchas interrogantes sobre la historia, sobre el pasado. Y esta es la relación que existe entre dos sistemas de pensamiento, dos filosofías muy profundas, muy sabias de la antigüedad. Me refiero precisamente al taoísmo, que nace en China, en la antigua China, y lo que sería la toltequidad, que nace en tierras mexicanas. Entonces, es un tema en que el cual está tomando mayor fuerza porque nos estamos abocando o hay muchas personas que se están interesando en lo que son los estudios de la interculturalidad. Ajá. Y también porque existe un fuerte trasfondo en lo que sería la filosofía o las terapias alternativas en nuestro país. Y es por eso que es recomendable establecer un diálogo serio, un diálogo maduro con todas estas tradiciones. Entonces, voy a compartirles un poco sobre esta relación, voy a compartirles un poquito sobre lo que significa cómo se encuentra esta relación entre la toltequidad y el taoísmo. Muy bien. Eh, Tiene por nombre Taoísmo y Toltequidad, un diálogo de salud intercultural. Iniciaríamos comentando que la antigua China y el México antiguo no tenían las mismas extensiones o las mismas fronteras. Es más, los mismos grupos, las mismas civilizaciones fueron asentándose en diferentes partes de la República Mexicana o de la antigua China y fueron pasando de un lugar a otro. Ajá. Una de las características de la antigüedad es que no se establecían por mucho tiempo en un lugar, sino que estaban cambiando. Uh-huh. Entonces, lo que es el territorio mexicano, conocido por algunos autores como Mesoamérica, estaba integrado, como podemos ver en la parte del mapa de abajo, por lo que sería la parte del centro, los estados del centro, lo que son los estados del sur, y correspondería la parte de Mesoamérica. Y por su parte, Aridoamérica, que correspondería a ciertos estados norteños de la actual República Mexicana, así como los Estados Unidos. Y China, por su parte, también tenía, como podemos ver aquí en la imagen, una extensión, sí, larga, pero había ciertas dinastías, ciertos gobiernos que tenían mucha influencia y también fueron transformándose en el par de la historia de esta civilización. Entonces, tenemos dos pueblos, tenemos dos historias, tenemos dos culturas. No se sabe realmente si hubo un verdadero acercamiento entre China, la antigua China y el México antiguo en aquellos tiempos. Quizá pudiesen haber habido encuentros, pero no un contacto como al menos se cree. Sin embargo, cada una de las culturas por su parte empezó a desarrollar una gran maestría, una gran destreza en lo que sería su pueblo, su civilización, su filosofía. Y lo podemos ver representado en lo que sería la escultura, lo que podemos representado en la propia arquitectura de ambas civilizaciones. Entonces tenemos por un lado la famosa muralla china, por ejemplo, tan conocida, en los toltecas, Tula Hidalgo, ¿no? También que se considera también un centro ceremonial muy sagrado y con un alto índice de conocimiento de la matemática para poder construir este centro ceremonial. Tenemos los guerreros de terracota allá en la China antigua, tenemos los famosos atlantes, aquí también en Hidalgo, ¿no? Y por mencionar solamente algunos, dos de los grandes filósofos o grandes los personajes que le dieron mucho a cada una de sus culturas. Estoy hablando de Lao Tzu, que es chino antiguo, y el gran maestro Quetzalcóatl. Hablar sobre este tema
es un poquito delicado porque existen muchos prejuicios, existen muchos desconocimientos. Entonces es necesario empezar a tomarlos en consideración, es necesario no caer en cualquier cuestión que no nos permita avanzar o no nos permita conocer a profundidad estas temáticas. Tenemos, por ejemplo, muchos cuestionamientos y prejuicios sobre la medicina tradicional y su relación con los otros saberes. Siempre cuando se habla en términos de la cultura antigua mexicana, siempre hay ciertos personajes que salen y comentan que tuvimos una gran cultura y no le podemos deber nada a nadie, ¿no? Sin embargo, podemos considerar que sí es cierto que hubo un gran desarrollo cultural en nuestro país, también es cierto que lo hubo en la antigua China. Entonces, una percepción, una cosmovisión antigua nos puede ayudar a entender lo que sería un trasfondo de lo que llamaríamos una verdadera influencia en lo que serían ambas culturas. También tenemos muchas dudas, desconocimientos sobre la posible influencia y contacto de ambos saberes en antaño. Existen cuestionamientos sobre la existencia o la presencia de una filosofía mexicana antigua. Esto principalmente se da por argumentos de corte filosófico y occidentalizado, en donde no se le atribuye este carácter de filosofía a las antiguas civilizaciones por no cumplir con ciertos requisitos que son característicos de la episteme occidental. Y la otra cuestión, que es algo que está ya muy presente, que es una realidad tal cual, es la presencia de lo que sería la filosofía taoísta en nuestro país. Ajá. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, está presente, hay ya varias corrientes, hay varios personajes que están en México y están versando sobre lo que sería el taoísmo en tierras mexicanas. Entonces, la realidad es que sí existe un futuro y una posibilidad de encuentro, un diálogo respetuoso y colaborativo entre dichos saberes. Esa es la tendencia o la perspectiva que nosotros nos abocamos para poder establecer un diálogo maduro, un diálogo serio y poder encontrar algunas piezas, algunos elementos que puedan dar riqueza y solucionar muchas de las problemáticas que tenemos hoy día en nuestro país. Entonces, vamos a empezar a profundizar en algunas temáticas. Quisiera primero aclarar que esta plática va a tener un orden de tipo filosófico, porque la naturaleza o las características del conocimiento del cual estamos hablando, pues se aluden justamente a este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos una cultura material que está presente en la arquitectura, por ejemplo, en el arte, la ciencia, la tecnología, y es un saber, es una cultura material que podemos ver, que no podemos negar que existe, está ahí presente, pero también nos está diciendo que aquello que hace posible que elaboren, por ejemplo, grandes centros ceremoniales, grandes pirámides o teocallis, toda esta magnificencia en lo que es la escultura, por ejemplo, en ambas civilizaciones, está hablando que tuvo que haber un conocimiento matemático y una certeza, unas reflexiones de orden filosófico que va más allá. Entonces, toda esa cultura material solamente es posible cuando existe una cultura humana que la hace posible. Ajá. Entonces, sobre esta cuestión que muchos olvidan, podemos empezar a esbozar sobre cómo sería la cultura humana, empezando desde ahí. ¿Cómo sería la cultura humana, el desarrollo humano en ambas civilizaciones? Para hablar sobre estos temas, hay ciertos tópicos o ciertos lineamientos que nos van a permitir entenderlo. Una sería las reflexiones sobre la vida y la muerte. Ajá. Toda cultura siempre va a tender a reflexionar sobre este principio de la vida, de la muerte, porque es parte de su andar, parte de la misma existencia. Es una situación que está perenne a todo lo que sería el pensar de los antiguos, inclusive de los modernos, ¿no? También una cultura humana nos hablaría sobre la comprensión del universo. ¿Qué tanto conocieron los antiguos sobre el universo? ¿Qué tanto conocieron, por ejemplo, su movimiento de las estrellas, el movimiento o el cambio, la transmutación de los ciclos, primavera, verano, otoño, invierno? Conocimiento sobre la influencia del sol,
en la tierra, la influencia de la luna, en las plantas. Entonces, toda esta comprensión también es parte de lo que llamaríamos el conocimiento de la vida por parte de los grandes sabios antiguos. También esta cultura humana, tanto de un lado de la parte taoísta como la parte de la Mexicayot o la parte de la Toltecayot, nos hablan también sobre ciertos valores humanos. Nosotros ya tenemos documentado, tenemos elementos para poder demostrar claramente que existían ciertos valores, ciertos principios humanos presentes en lo que serían ambas civilizaciones. Por un lado, tenemos, por ejemplo, el famoso libro de Lao Tzu, Tao Te Ching, y por otro lado tenemos una serie de discursos llamados Huehuetlachtoli, que están en náhuatl, y en ellos también se versa sobre estos principios, estos valores que rigen y están delimitando el accionar de los individuos en aquellos tiempos, y también en la actualidad todavía preexisten en algunas comunidades. Bueno, también tenemos que esta cultura humana puede tener una relación muy estrecha con lo que sea la salud y la longevidad. Todo pueblo, en tanto exista, siempre va a estar en búsqueda de la salud y va a tratar de estar enfrentándose a las enfermedades, a todos los riesgos, los cambios climáticos, los accidentes. Entonces va a elaborar una medicina. Todas las culturas en todo el mundo, de todos los tiempos, tienen una medicina que va desarrollándose, va cambiando de acuerdo a las características del ambiente, los estilos de vida, entre muchos aspectos, pero se encuentran ahí presentes. Y esa salud no solamente es estar sano, sino en la antigüedad, tanto en México como en la antigua China, la salud era también una extensión de lo que llamamos la longevidad. Nosotros sabemos en el territorio mexicano que hay personas en las comunidades lejanas a las grandes ciudades que son muy grandes o mueren muy grandes, ¿no? Estoy hablando, hay personas que mueren de los 90 años, inclusive hay personas que mueren de 100, 110 años aquí en nuestro país y actualmente. En la antigüedad también tenían una longevidad muy amplia. ¿Y qué decir de la antigua China? En donde se habla inclusive de personajes que llegan a vivir de 120 a 150 años. Entonces, eso nos está hablando sobre un cuidado del cuerpo, nos está hablando sobre una manera de pensar, una manera de vivir, y eso pues hace posible que se tenga una vida longeva. Mientras una persona, en la antigüedad así se creía, mientras una persona tenga una edad longeva, tiene la posibilidad de ser sabio. Y esto es algo muy importante. La experiencia de vida nutre a las personas y esa experiencia de vida les puede dar esa sabiduría, ese desarrollo personal, ese desarrollo humano. También como parte de la cultura humana hablaríamos de su manera de pensar. Estoy hablando pensamientos en los cuales se puede construir un sistema de pensamiento, un sistema de racionalidad, una serie de reflexiones sobre ciertos tópicos, sobre ciertos temas, y van a estar presentes en ambas civilizaciones. Y tenemos también vestigio de todo este asunto. Tenemos por la parte de la antigua China, los grandes filósofos como Lao Tzu, tenemos por parte de la civilización texcocana, el gran Netzahualcóyotl, que establece una filosofía, es una poesía, pero que en el fondo contiene elementos de un pensar, de un reflexionar filosófico muy interesantes, ¿no? También tenemos una cultura humana que está relacionada íntimamente o se representa a partir de lo que sería la parte emocional. Entonces, existe una cultura emocional, existen ciertas frases, ciertos estilos de educación, de formación, de educación del cuerpo, de las emociones, que están dirigidos o se enfocan a lo que llamaríamos nosotros en la actualidad una psicología. Entonces, en la antigüedad también se puede encontrar, se puede observar una cultura emocional, ¿no? Con los chinos, por ejemplo, se habla mucho del desapego. Del desapego, que el desapego es una forma de desarrollo, de expresión, de maestría a nivel de las emociones. Y por su parte, en el lado de la Toltecayot, tenemos también que existe un diálogo con el corazón, ¿no? Y ese diálogo con el corazón es una especie de introspección, pero que va un poquito más allá.
Entonces, en ese sentido, en ambas culturas existió también una cultura emocional. Y a su vez, las relaciones humanas. Para que estas civilizaciones hayan llegado al nivel que llegaron, es necesario que haya una organización social, comunitaria, pero muy eficaz. ¿Ajá? Una organización que le permita conjuntarse, que le permita desarrollar su propia filosofía, su propia arquitectura, su propia forma de gobierno, su forma de cultivo, su agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, existen grandes formas de organización en todas estas civilizaciones antiguas. En México, una de las principales se le conoce como el Calpulli. Ajá, y en la antigua China se hablaba de dinastías. Ajá, dinastías. Entonces, como podemos ver, algunos de los elementos que pudiéramos definir o que pudiera definir la cultura humana serían los que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, todas las civilizaciones, todas las culturas en todos los tiempos llegan a cubrir estos aspectos. Sin embargo, llega un momento en el cual se está presentando una sofisticación. Es decir, no solamente se tienen chozas, no solamente se tiene reflexiones sobre la vida, no solamente se tiene un cierto tipo de tecnología, sino con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años, con la herencia transgeneracional, se va llegando a una sofisticación. Lo podemos ver nosotros cuando en el arte, por ejemplo, ya no solamente se trata de elaborar edificios, ¿no? O obras de arte que puedan, tengan esas características de permanecer, de tener una buena proporción y simetría, sino al mismo tiempo ya tienen rasgos muy estilizados. Entonces, hay culturas que llegaron a tener esa sofisticación. ¿Ah? Entonces, la cultura humana de la cual les hablamos, tanto en la antigua China como en el antiguo México, tuvo esa característica de sofisticación, el taoísmo y la toltecayo. Aquí tenemos algunos de los instituidores del taoísmo y la toltecayo. Tenemos al maestro Quetzalcóatl, ¿no? El Lao Tzu, Netzahualcóyotl y Zhuangzi. Son 4 representantes. Hay más, obviamente, no podemos definirlos, sus grandes culturas a partir de ellos mismos, pero sí son representativos de lo que es su tradición. Toda su filosofía va a estar impregnada, se va a ver manifestada en cada una de la cultura, de la tradición que se tiene, ¿no? Entonces, hablar sobre las reflexiones de vida que mencionaba en un momento, nosotros ya podemos en nuestro tiempo presente indagar, preguntar, reflexionar y volver a educarnos mentalmente sobre estos aspectos. Y existen ciertas frases que afortunadamente han continuado a partir de los textos antiguos y nos hablan justamente de cómo era este grado de sofisticación en el pensar de las antiguas civilizaciones. Entonces, si iniciamos con el maestro Lao Tzu, hablamos, por ejemplo, de una frase que nos dice: la vida y la muerte son un hilo, la misma línea vista de diferentes lados. Es decir, no hay un corte entre lo que será la vida y la muerte, sino una continuación. Y es por eso que se habla, por ejemplo, de temas de reencarnación. Por eso se habla de que hay cierta priorización en lo que le llamaríamos nosotros las edades, pero siempre existe esta continuidad, está presente. Pero también en la comprensión del universo, en el taoísmo nos dicen que existe una esencia originadora, una fuente de vida, una instancia de donde todo procede y del cual nosotros regresamos a ella después de nuestra continuación en esta vida, y eso le llaman el Tao. Ajá. Es difícil empezar a hablar sobre esta parte, sobre este nivel, digamos, de la realidad, pero vamos a empezar a marcar algunos puntos. Nos dice Lao Tzu que el Tao puede ser explicado, el Tao que puede ser explicado no es el Tao eterno. Ajá. El nombre que pueda ser nombrado o pronunciado no es el nombre eterno. Entonces, nos está hablando de que existe algo que es una apariencia. La apariencia es justamente aquello que podemos ver a nuestros ojos,
los árboles, los coches, el pasto, los animales, y eso es una expresión, pero eso tuvo que haber estado creado por algo, un antecedente, digamos. Entonces, eso le llaman el ser y el no ser. Entonces, esto nos está hablando de que existe una comprensión del universo, que existe una reflexión, que de ahí nace lo que llamaremos la propia filosofía o el propio pensar, y está presente en este caso de con Lao Tzu. También hablamos de valores humanos, nos dice el filósofo o el pensador, la moderación es la mejor virtud, fíjense, para gobernar a los hombres y servir al cielo. Entonces, hay un espejo entre el arriba y el abajo, entre el cielo, entre lo sagrado y entre los hombres. Y debe haber una comunión en este sentido. Y nos habla justamente de que existen ciertas pautas, ciertos principios o ciertos valores humanos a los cuales se incorpora el sabio taoísta, y a partir de esa incorporación con el Tao, esa entrega, esa aprehensión total con el Tao, es que puede empezar a observar justamente estos valores humanos. Salud y longevidad, nos dice el taoísta, que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. Es justamente esta idea que se da mucho también en la actualidad sobre mente y cuerpo sanos, mente y cuerpo unidos, ¿no? No disociados, no fragmentados, no en una discusión, sino se encuentren en una armonía. Y mientras nuestra mente y nuestro cuerpo estén sanos, entonces eso significaría salud y longevidad. En cuanto al pensar, nos dice Lao Tzu, deja de pensar y termina con tus problemas, ¿no? Entonces, esa actitud a veces como de clavarnos, de ser muy aprensivos en el aspecto mental y dejar pasar la vida y no resolver las situaciones, ¿no? Entonces, no es una racionalización en ese sentido el pensar como se da en Occidente, sino es un estado de vida, una manera de pensar, de vivir. La cultura emocional nos dice que la naturaleza no tiene un corazón humano. Es decir, que nuestras emociones a veces nosotros las vemos como el parámetro o el juez de que algo es bueno o malo, si que tenemos afecto a ciertas personas o no, nos quieren o no nos quieren. Es decir, todos los elementos emocionales que generan también un cierto grado de apego, la naturaleza no los tiene. Eso los vamos construyendo desde el punto de vista social, cultural. Entonces, dice Lao Tzu que cuando nosotros nos incorporamos al Tao, en ese momento empezamos a entender que existe esa naturaleza que a veces es lejana a lo que nosotros hemos construido. Y mientras nosotros estemos en comunión con esa fuente de vida, con el Tao, eso nos va a permitir entonces tener felicidad, tener menos apegos a las emociones o a las personas o cosas materiales, y eso nos permite trascender. También las relaciones humanas nos dice, solo aquellos que conocen la paz interna pueden entregarse a los otros. Es decir, yo puedo dar a los otros siempre y cuando yo posea, tenga las herramientas, tengo los elementos para poder dar algo positivo a los demás. En este caso, algo muy importante que es la paz. Cuando una persona tiene una paz interior, nos dice Lao Tzu, eso significa que no va a estar violentando a los otros, no va a estar mintiendo, no va a estar difamando, no va a estar generando daño, ¿no? ¿Por qué? Porque existe paz. Mientras haya paz, hay claridad y hay una cooperatividad y una armonía en las relaciones humanas. Por su parte, la Toltecayot, ¿no? Aquí les coloco al gran poeta, pensador, Netzahualcóyotl, nos dice sobre las reflexiones sobre la muerte, dice, si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquista, que allá vaya yo. Entonces, ya nos está hablando, se dan cuenta de ya un conocimiento, una reflexión profunda sobre algo muy profundo que es la vida y la muerte. No hay que verlo como solamente frases poéticas, ¿no? Esas frases poéticas tienen un trasfondo, y es algo que es muy importante empezar a tomar en consideración.
Ajá. Nos dice también sobre la comprensión del universo, fíjense. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Ajá. Entonces ya nos está hablando sobre esta comprensión de la naturaleza a partir, por ejemplo, del canto de un ave. Ajá. Recordar que el cosmos, la fuente de vida, la cosmovisión de la Toltecayot, es una expansión entre la creación y lo creado, no hay una diferencia. Ajá. Entonces, en los valores humanos, tenemos una serie también de frases que se encuentran en el Cantar de los Cantares, se encuentran en los Huehuetlactoli, y nos hablan, una de ellas, sobre Tlamachiuhcayoyol, el grandor del corazón, la generosidad. Entonces, una persona que es de buen corazón, que no tiene resentimientos, no tiene odios, no tiene envidias, ¿no? Sino es un corazón limpio, claro. Entonces, eso es un rasgo que es muy tomado en consideración y es un valor humano. Es decir, son las pautas que dicen el ser humano tendría que evocarse o dirigirse hacia allá, hacia lo que sería tener un corazón generoso. Ajá. Luego nos dicen en la salud y la longevidad, vive en paz, pasa la vida en calma. ¿Qué quiere decir esto de vive en paz, pasa la vida en calma, ¿no? Todos nuestros males, nuestras enfermedades, son también debido a que existe mucho ruido interno. Ajá. A veces no podemos dormir o tenemos muchos problemas y en nuestra cabeza están muchos pensamientos que se están agitando. Ajá. Tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas con la familia, tenemos problemas con nosotros mismos. Entonces, eso implica no vivir en paz y eso enferma. Ajá. Cualquier terapeuta que atienda a un paciente va a encontrar que en el trasfondo más allá de una enfermedad existe esa deficiencia o esa falta de paz. Ajá. Entonces, ese es un rasgo muy importante, un fundamento de lo que sería la salud, por eso está presente en lo que sería hasta la longevidad. En el pensar, en el reflexionar sobre la vida, nos dice el Zahualcóyotl, como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra. Es decir, habla sobre la impermanencia, que nada es permanente, que nada es eterno. Nosotros no somos eternos, nada más vamos a estar aquí unas décadas y nos vamos a ir. Ajá. Continuamos con nuestro camino. Ajá. Los amigos no son eternos, la pareja, el matrimonio no es eterno, una flor no es eterna. Entonces, es un pensamiento muy profundo que si en verdad muchas personas lo entendieran y lo vivieran y lo practicaran en su vida, eso generaría que hubiera mucha salud, mucha tranquilidad. No había tantos apegos, no había tantos miedos por vivir la vida, ¿no? Entonces, simplemente se trata de fluir y vivir en el aquí y el ahora, ¿no? Como dicen en la psicología gestal. En la cultura emocional nos dicen en Zahualcóyotl que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Es decir, a vivir una rectitud. Recuerden que hablamos de los principios valores, los valores humanos. Cuando mi corazón se endereza, está limpio, está libre de toda esa contaminación y ese corazón me está hablando también de un emocional. Que mis emociones no sean caóticas, no sean transgiversadas, sino que se encuentren en un estado de un umbral de energía, un umbral de paz, de estabilidad, de armonía mucho más amplio. En las relaciones humanas nos dicen, Zahualcóyotl, amo el canto del censonte, pájaro de 400 voces, amo el color de jade y el enervante perfume de las flores. Ajá. Pero amo más a mi hermano el hombre. Fíjense qué maravilloso. Él nos está hablando de ese aprecio, porque él era una persona muy, muy observadora. Todos los grandes pensadores tienen una capacidad de observación muy, muy especial. Entonces, sí es amar, sí es cuidar a la naturaleza, sí respetarla, al censontle, al jade, a las flores, pero no dejar al hombre.
Ajá. Entonces, mientras nosotros amáramos a nuestros semejantes, eso significaría que hubiera mejor relaciones humanas. Y eso está presente, lo dicen en todas las religiones, cada una bajo sus formas, sus frases, sus palabras, pero cada una con este principio. Entonces, como podemos ver, estos tópicos que menciona están presentes en el pensar de ambos filósofos, están presentes en la Toltecayo, están presentes en lo que sería el taoísmo con Lao Tzu. Bueno, entonces, ¿cómo se muestra esto en la salud? Vamos a profundizar en este sentido. Tenemos el taoísmo y el Toltecayo, que la salud la van a entender en términos de una armonía y una trascendencia. Son, digamos, tres niveles, por llamarlo de alguna manera, que nos pueden hallar a entender el significado que realmente este estado de la salud. Voy a lo siguiente. Cuando una persona está enferma físicamente hablando, ajá, que tiene un dolor de cabeza, pensemos en algo muy severo, ¿no? De un dolor de cabeza, o tiene estreñimiento, ajá, o tiene insomnio, etcétera, etcétera. Esa persona físicamente se encuentra desgastada. Va con algún terapeuta, con algún médico, ajá, con algún curandero, y le da un tipo de medicina, y esa persona se siente mucho mejor, se restablece físicamente, pero su vida no está resuelta. Siguen presentes las causas que le está generando eso. Es decir, la familia, los problemas laborales, el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, la salud es una consecuencia de un estado de armonía. Ajá. Entonces, para poder estar sano, decían los antiguos, tenemos que estar en un estado de armonía. Mente, cuerpo, ajá, alma, ajá, en armonía. Entonces, estar en ese estado de salud va a implicar tener una armonía. Si yo no tengo una armonía y tengo un dolor de cabeza, con una pastilla no se me va a quitar. O si se me quita va a ser un momento y después va a venir otra vez. Y otra vez y otra vez. Porque el desorden todavía está en el interior. Entonces, ¿qué estamos hablando de armonía? Que tengamos una estabilidad en nuestra vida personal. En todos los sentidos de la palabra. A nivel físico, emocional, mental, familiar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no cabe ahí solamente, porque una persona de repente puede perder el sentido, ¿no? Una persona que se suicida, por ejemplo, pierde el sentido. Todas las personas que se aburren por cualquier cosita, no están buscando qué hacer, ajá, o que están buscando salidas falsas, ¿no? Eso no está hablando de que el ser humano siempre está en un proceso de continuación de trascendencia. Entonces, puede ser un momento dado en el cual la persona no tenga dudas sobre qué quiere hacer en la vida, tenga dudas si debe hacer tal o cual, estudiar tal o cual cosa, o qué es lo que va a hacer en su vida en unos años. Esto nos está diciendo que la salud física y la salud mental, y la emocional también va a estar influida en algún momento dado por quedarnos estáticos en alguna situación. Hay personas que dicen, tengo que hacer algo diferente en mi vida, tengo que crecer como persona. Entonces, la naturaleza humana, nos dicen en la Toltecayot y en el taoísmo, siempre es caminar, siempre es trascendencia. Entonces, en un momento dado, alguien puede enfermar físicamente porque no tiene un avance, no tiene un desarrollo personal. Ajá, ¿sale? O puede sumergirse en mucha contaminación ideológica, o puede sumergirse en muchos argumentos que no tengan sentido, de orden teológico, etcétera, etcétera. Es decir, no hay trascendencia real. La persona no está avanzando, no está creciendo en el sentido humano. Ajá. Entonces, la salud, desde el taoísmo, desde la Toltecayot, va a implicar entonces armonía y trascendencia. ¿Y qué pasa cuando ese estado, esa condición se pierde? Nace la enfermedad. Ajá. Entonces la enfermedad, desde los antiguos, va a ser una condición en la cual se encuentra el cuerpo. No es un síntoma simplemente, no es un dolor de cabeza, no es una enfermedad, diabetes, sino es la condición en la cual se encuentra su cuerpo de manera integral. Estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de emociones, estoy hablando de mentalidad.
Y la enfermedad, a su vez, va a estar representando un estado de la vida. Entonces, cuando una persona está enferma, desde esta óptica, no solamente nosotros hablaríamos sobre las enfermedades físicas, nosotros estamos hablando de cómo está su vida, cómo está ese periodo de vida en el que está pasando en ese momento. Uh-huh. Hay personas que tienen están en un periodo de vida difícil, complicado, por ejemplo, están viviendo un duelo, y ese duelo obviamente les va a generar tristeza, incertidumbre, miedo, etcétera, etcétera, y eso va a generar también enfermedad. Y eso al mismo tiempo va a generar que su cuerpo esté con sentimientos de miedo, con sentimientos de resentimientos, con incertidumbre, entre otras cosas, como acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido, la enfermedad es un estado de la vida. Uh-huh. Bueno, entonces, nosotros en la actualidad lo vemos de manera diferente, pero no es porque la concepción antigua haya desaparecido. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo desde un punto de vista más superficial. Y la idea de estos filósofos o de volver a reflexionar sobre estos temas es encontrar otra vez esa parte profunda. Entonces, primero vamos a hablar sobre la parte externa, la parte que es como más conocida, ¿no? Por diferentes especialistas, terapeutas o la gente que busca simplemente una atención. Entonces, la enfermedad, primero diríamos que existe enfermedades que se llaman físicas, emocionales, mentales, espirituales o energéticas, y cada una de estas, las ciencias modernas, tienden a aislarlas, fragmentarlas o pueden ser desvinculadas. Entonces, por ejemplo, la parte del cuerpo, la parte física es la que se encarga el médico, la parte energética, digamos que se encarga el curandero o la guía espiritual, la parte emocional, el psicólogo, la parte mental también el psicólogo o el psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno hace su división, ¿no? Cada quien toma su nicho y empieza a estudiar estas partes. Entonces, eso no permite comprender la realidad, porque esta fragmentación no permite entender que todo está relacionado, que las emociones y el cuerpo están interrelacionados, que la mente y los estados energéticos están interrelacionados. Entonces, es un tejido que está articulado y que a partir de la medicina tradicional, principalmente alternativa y complementaria, es cuando ya empezamos otra vez a entender esta parte, ¿no? Ahora, también la enfermedad la podemos definir o la definen como una cuestión que es opuesta, la salud es opuesta a la salud a la enfermedad, o es contraria, una cosa es la salud y está en contra de la enfermedad, o simplemente es una relación, una ausencia de la salud. Es como el concepto básico que se tiene en la medicina clásica o en la psicología clásica. Sin embargo, ahí nos está hablando de que no están viendo que existe una consecuencia una con respecto de otra. Es decir, no se puede hablar de la salud sin hablar de la enfermedad. No se puede hablar de la enfermedad sin hablar de la salud. Entonces, tenemos una percepción dualista, fragmentaria, cuando hablamos de las primeras explicaciones, y por su parte, tenemos una explicación de procesos más complejos, más profundos, cuando hablamos o nos acercamos a este aspecto de la salud integral. Entonces, comentaba consecuencia. Yo puedo estar enfermo, producto de un estado o una deficiencia en mi salud. Pero al mismo tiempo una enfermedad me puede estar dirigiendo, me puede estar mostrando que hay un asunto que no es resuelto. Entonces, es una oportunidad, la enfermedad también es una oportunidad para ver algo que no he visto o no quiero ver. Luego, la enfermedad puede ser entendida como un efecto, un producto de. Es decir, existe una causa que está generando. Un efecto es el resultado de una causa. El efecto es un resultado de una causa que está generando eso. Es un producto de. Entonces, a veces nada más nos enfocamos a la parte de la sintomatología, a la depresión o al dolor de cabeza o a la gastritis, pero no nos damos cuenta de que existe algo que lo está generando. Entonces, hay un mal funcionamiento, sí hay un mal funcionamiento del cuerpo, pero la maquinaria es más allá de una máquina física,
como diría Descartes, sino es una máquina o un dinamismo, mejor dicho, en donde se encuentran relacionados esos aspectos de mente, cuerpo, alma, espíritu, emociones, pensamientos y demás. Entonces la enfermedad solamente será una representación de lo que llamaríamos de una disarmonía, una pérdida de la felicidad. Ajá. La enfermedad es una condición, de una condición de vida que está viviendo la persona. Entonces nos vamos a un nivel mayor para entender la enfermedad y hablaremos de estilo de vida. Es decir, que la enfermedad no solamente es que tengo arteriosclerosis, ¿no? O que tengo diabetes, o que tengo cáncer, sino que esas enfermedades son construcciones. ¿De qué se construyen las enfermedades? De problemas de alimentación, deficiencia de alimentación, de trabajos excesivos, o también falta de trabajo, la convivencia, los problemas de convivencia en las relaciones que tenemos. Por ejemplo, hoy con el COVID tenemos que hay mucha dificultad de convivencia por la llegada otra vez de toda la familia al núcleo de la casa, ¿no? Entonces esto está generando ciertas cuestiones ahí de enfrentamiento, ¿no? El sueño, cuando nosotros nos dormimos bien, no descansamos, no permitimos que oxide nuestras células, no permitimos que descansemos, que el cuerpo descanse, entonces hay una problemática. Y la sexualidad también, porque la sexualidad puede haber una deficiencia, un exceso, y ese descontrol, esa mala energía que se está perdiendo producto de una mala sexualidad, eso también puede empezar a dañar lo que es la energía de riñón, por poner un ejemplo, entre otros aspectos. Entonces, como podemos ver, si lo vemos de abajo hacia arriba, en este esquema, podemos empezar a ver un poquito la perspectiva sobre la enfermedad, que la enfermedad no es un simple dolor de cabeza. La enfermedad realmente nos está llevando o nos está indicando cómo estoy viviendo mi propia vida. Ajá, y es necesario empezar a reflexionar sobre ello. Entonces, hablar de la enfermedad desde una óptica más profunda, tendríamos estos elementos. Nuevamente, la Toltecayot por su parte y el taoísmo. En la Toltecayot nos dicen que existe o puede existir una contaminación energética, también emocional. Puede existir una pérdida de sentido. Por eso lo importante de la reflexión sobre la vida, puede existir, puede haber un mal obrar de la gente, haciendo cosas negativas que van a tener efectos. Puede haber una intrusión, invasión de agentes, energías nocivas, o gente que está generando disturbios. Puede haber un exceso en los placeres, en los deseos, o puede haber una desacralidad, rompimiento del orden implícito. Es decir, le quitamos el respeto a la naturaleza, quitamos el respeto a los abuelos, a los padres, a los de familia, a la gente mayor, a la naturaleza, al orden cósmico, ¿no? Entonces, ese rompimiento, esa desacralidad, esa falta de respeto, va a estar también generando una enfermedad. Y fíjense que por parte del taoísmo, también tenemos, con otras palabras, con otros argumentos, obviamente un pensar distinto, pero en esencia muy similar, que todas las causas, fíjense qué interesante, todas las causas de las enfermedades físicas, emocionales, mentales, espirituales, energéticas y demás, es el ego mal trabajado, ¿no? Excesivo, que nos roba, que nos corrompe, ajá. Los apegos, y tiene una relación muy estrecha con las emociones, las ilusiones, hablando de la mente, los deseos, ¿no? Los placeres y las acciones nuevamente. Ajá. Por eso se habla sobre esta famosa ley karmática. Ajá. En el taoísmo, así también en el budismo. Bueno, entonces, en el taoísmo se habla sobre la pérdida del Tao, la pérdida del orden, la pérdida de la incomunicación con esta parte. Y entonces, nosotros podemos entender ahora la enfermedad en tres como niveles o tres aspectos. Uno sería la enfermedad como una disarmonía. Es una enfermedad que se encuentra en disarmonía, es un cuerpo que se encuentra en disarmonía y se representa en el propio cuerpo. Ajá.
Entonces, según tu tipo de enfermedad, diríamos, es tu tipo de disarmonía. Ajá. Pero ese desequilibrio en el cuerpo entre tus pensamientos, emociones, de tu lenguaje, entre tu expresividad, en tu familia, etcétera, etcétera, está antecedido o tiene un origen que puede ser un agente, algo, alguien que está generando eso, inclusive puede ser tú mismo, una causa, ajá, o un origen. Entonces tenemos una construcción de todos estos factores, ¿no? No solamente, no es solamente un aspecto en particular, sino estoy hablando de una instancia que está generando eso. Y a su vez, esto que está generando la enfermedad me está hablando que es una exhibición o exposición de la ruptura o pérdida del equilibrio cósmico. Mi relación con la naturaleza, mi relación conmigo mismo, mi percepción de mí como parte del universo. Ajá. Esa pérdida con el equilibrio cósmico entonces. Entonces, como podemos ver, nuestras explicaciones, nuestras lecturas sobre la enfermedad, sobre las mismas terapéuticas inclusive, a veces se quedan en el aspecto muy superficial. Pero si nosotros realmente queremos resolver de raíz un problema, entonces el pensamiento, la reflexión de estos grandes pensadores, de estos grandes sabios, nos puede ayudar a entender ese trasfondo que está ahí presente. Entonces, ¿qué decimos, por ejemplo, de la Toltecayo? Fíjense. Hay ciertas palabras en náhuatl que nos hacen referencia desde el contexto mismo de la tradición mexicana a estos aspectos de la contaminación, la pérdida de sentido, el mal obrar, la intrusión, invasión, etc. Fíjense, dice, el corazón anegado de aguas turbias, Atlacayot. El corazón tiene resentimientos, tiene odios, tiene envidias, y eso está generando alteraciones al propio corazón. Ajá. Nos dicen también, con otra palabra en agua, nos dicen lo que aflige, atormenta y causa dolor. Chichinatza. Fíjense, estar aludiendo nuevamente a la causa que mencionabas anteriormente, al origen, a la gente que está generando, valga la redundancia, esta enfermedad o esta problemática. Ajá. Luego nos dicen awilnemi, vivir entre placeres. Recuerdan que mencionamos arriba también que este asunto de los deseos, los excesos en los deseos, de esos incontrolados, ¿no? Que deseos que rompen. Imagínense cuántos problemas de pareja, cuántas separaciones, cuántas familias desintegradas, producto de infidelidades. Y la infidelidad es simplemente una expresión de el mal manejo y el falta de conocimiento de los propios deseos. Entonces, ahí es un punto muy importante y genera otros problemas, otras enfermedades. Por ejemplo, para ser muy claro, VIH, SIDA, ¿no? Una persona que no tiene ese control sobre sus deseos puede empezar a tener este tipo también de problemáticas, ¿no? Bueno, también hablamos de la parte del sentido de la vida y nos dice que hay un sin rumbo o un falto de meta, es agua en agua. Ese sin rumbo, esa falta de, nos va a hablar a aburrirnos, que la persona no sabe lo que quiere, que está estancado en un periodo y necesita crecer, y que existe una búsqueda y no sabe qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, pero es necesario y está buscando, está haciendo cosas, está yendo acá, está yendo allá, está conociendo gente, es decir, está en una búsqueda de. También, en un sentido psicológico, diríamos, por ejemplo, que una persona que tiene dos caras, dos sentimientos, dos corazones, que es hipócrita, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Ajá. O meyolo, ¿no? Dos corazones, que no es claro, que no es verdadero. Ajá. Y que tiene dos pensamientos, están generando ruido. La odio y la quiero, ¿no? ¿Me explico? Entonces, uno de los grandes problemas en el pensar, o mejor dicho, una de las grandes contribuciones
que nos puede también ayudar esta reflexión de los antiguos sabios, es que nosotros también podemos engañarnos a nosotros mismos. Fíjense el nivel de profundidad de autoconocimiento del desarrollo de la cultura humana para poder entender lo que significa el autoengaño. Eso no es fácil, ¿sale? Y le llaman moquequeloa, el que se engaña a sí mismo. ¿Mm? Ajá. Y eso no solamente puede ser un asunto ritual, ¿no? Sino puede ser también en un sentido propiamente psicológico. Cuando yo me niego a observar, soy necio ante aquello que me está sucediendo, ante aquello que está generando mis problemáticas. Uh-huh. Por su parte, en el taoísmo decíamos que existen los agentes o aquello que está generando la enfermedad, la infelicidad, el ego, los apegos, las acciones, los deseos, las acciones. Ajá. Entonces, esto está generando codicia. La codicia es una expresión, ¿no?, del ego. Acuérdense que el ego es solamente cuando uno quiere algo para sí mismo, todo para acá, todo para acá. Y no me importa nada de lo demás, sino yo quiero y que sea todo para mí, no me importa dar a los demás. Las famosas ambiciones, tantos problemas políticos que tenemos en la actualidad, es justamente debido a las ambiciones que están ahí presentes, ¿no? Esas ambiciones también están relacionadas mucho con lo que serían los deseos materiales, con lo que sería el ego, ajá. Y obviamente es parte de lo que llamaríamos nosotros los excesos. Los excesos, en todos los sentidos, van a generar problemas, van a generar enfermedades. Uh-huh. Y también se hablan los excesos de los placeres en todos otros aspectos en la Toltecayo y ahorita también en el taoísmo. Ojo, el ambicioso se pierde a sí mismo, dice Lao Tzu, ¿no? El ambicioso se pierde a sí mismo, entonces quiere más y más y más, y mientras más quiere, más se pierde a sí mismo. Empieza a tener inclusive problemas psiquiátricos. Uh-huh. Las distracciones, en el taoísmo es bien importante la concentración, estar concentrados en quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. Y también en la Toltecayo recuerden que hablamos de esa capacidad de observación, de ver las flores. Eso es concentración sobre la realidad. Ajá. Las distracciones hacen daño. Ajá. Cuando yo me distraigo por cualquier cosita, pierdo el rumbo. Cuando yo me distraigo por cosas que no tienen un valor importante, ajá, por el qué dirán, y no me enfoco en mi desarrollo personal, entonces eso no va a generar nada bueno. Ajá. Sobre excitación de los sentidos, lo mismo que hablábamos en la Toltecayo, los sentidos, la parte de los deseos, perturban la mente. Uh-huh. Y eso genera una confusión. Los problemas mentales, los problemas psicológicos, en gran medida son confusiones. ¿Y de qué son confusiones? ¿O de dónde vienen estas confusiones? Ajá. Justamente de la percepción de la vida que se tiene. Ajá. Entonces, como podemos ya ver en esta imagen, en esta diapositiva, ya empezamos a entender, empezamos a encontrar que los excesos, las deficiencias, las omisiones, las pérdidas, las acciones, las consecuencias, ajá, de mis actos, de mis pensamientos, de mis palabras, son justamente aquello que va a estar detonando los problemas, las enfermedades, entre otras cosas. Uh-huh. Continúo. Entonces, en el taoísmo tenemos un reflexionar, un pensar, un filosofar, digamos, no en términos occidentales, racionales, sino en términos de la propia existencia, la propia vida. Y esa reflexión, decíamos hace rato, que le ayudó a la otra parte de meditaciones profundas, al mismo Buda también, a descubrir lo que es el Tao, esa fuente de vida. Ajá. Y cómo esa fuente de vida tiene su explosión en su expresión, lo que sería el yin yang, los opuestos complementarios, el día y la noche, lo masculino y femenino, ajá. Y eso a su vez se expresa a partir de la teoría de los 5 elementos o la ley de los 5 elementos, que es madera, fuego, tierra, metal y agua. Es parte de lo que serían los principios básicos también del taoísmo. Y fíjense, vamos a ir profundizando para entender un poquito más sobre estos aspectos. Nos dice, en el Tao se encuentra algo que le llaman la impermanencia del cielo.
Ajá. Impermanencia. Continuos cambios, transformaciones. Ajá. Por eso existe un famoso libro que le llaman el I Ching, que justamente hace referencia a eso, a las transformaciones. Ajá. Pero el Tao nos dice, Lao Tzu, que es indefinido, innombrable, expansivo. Entonces no es algo que yo pueda racionalizar o pueda yo argumentar solamente únicamente a partir de las palabras. No, la palabra es muy escasa, es muy pobre para poder entender a mayor profundidad lo que es el Tao. Por eso es que la reflexión del taoísmo no va más allá del pensar filosófico occidental. Porque captura esta parte indefinida, pero tiene que tener formas de entenderla y de argumentarla de manera diferente. Inclusive que van más allá de las palabras. Y me refiero al silencio. Para el taoísmo es importante el silencio. Una persona que tiene silencio es una persona que no está confundida. Y una persona que tiene silencio es aquella que puede entender las profundidades del cosmos. Es un argumento muy profundo, como pueden ver. También nos dice Lao Tzu que el Tao es inaudible, impalpable e invisible. Entonces, está presente en la materia, pero va más allá de la materia. Nada más creemos nosotros que lo que existe es aquello que puedo ver, mirar, tocar. Por eso existe un refrán, digamos, que habla sobre si en algún lugar del mundo hubiera un árbol que se estuviera cayendo y no existiera un ser humano que estuviera ahí para observarlo, ese árbol se cae, ¿existe o no existe? Eso nos está abocando a que ese reflexionar va más allá de la concepción del hombre. Nosotros somos solamente una parte de la existencia y podemos comprender cierta parte de la existencia, pero no la totalidad de la existencia, del universo como en sí mismo. Entonces, el Tao nos dicen por eso que es origen, es raíz, es destino, es eternidad, es vacío y es eterno. Entonces, estamos hablando de un pensar obviamente muy profundo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se pierde el Tao? Cuando se pierde el Tao, se pierde la ética, la moral, la verdad y la justicia. Empieza el decaimiento. Por eso es importante, como valores, ¿no? Del pensar, del reflexionar, que haya imparcialidad, que haya humildad, que sea resplandeciente, que haya bondad, ¿no? Nos dice que la bondad es como el agua porque le da de beber a todo aquello o a todo aquel ser que se acerca a ella. El Tao es aquel que nos permite, nos lleva a integrarnos, a equilibrar nuestra energía, nuestro chi, ¿no? Dicen los chinos, a purificar nuestra visión externa, nuestras ilusiones, nuestros prejuicios, teniendo sencillez, bondad, un bien común. Entonces, eso es el repente del Tao, ¿no? El Yin Yang nos hablaría del equilibrio de los opuestos y el retorno al natural. No ver lo bueno y lo malo, la oscuridad como mala y la luz como buena, no, sino como parte, ¿no? De una dialéctica que nos permitiría tener una mayor comprensión sobre la vida y actuar en la vida. La comprensión del ser y del no ser, ¿no? Dirían los taoístas. El no ser nos dice que es la esencia de las cosas y aquello que origina, y el ser es la apariencia, es decir, lo que se muestra. Por eso en el Yin Yang la naturaleza es dialéctica, como les acabo de comentar. Bien, mal, fácil, difícil, largo, corto, el sonido y silencio, antes y el después se entretejen. No podemos entender solamente un lado sin el otro, sino que están completamente en proceso dialéctico. El bien solamente lo entendemos cuando existe el mal
o hemos sido víctimas del mal, o hemos sido también malosos. Porque solamente puedo entender bien cuando entiendo el mal. Y puedo entender cuando algo es fácil, cuando tuve un trabajo difícil, cuando algo me costó trabajo. Y puedo entender también que lo largo y lo corto se concatenan. ¿No? Puedo entender que el sonido y el silencio es una pareja en armonía, y el antes y después se suceden. Entonces, este dualismo del bien y el mal, el blanco y el negro, no es en el sentido fragmentario dicotómico, sino en sentido más de orden dialéctico. Entonces, la manera de ver la vida, de existir, de reflexionar sobre estos temas tan profundos, en el taoísmo la podemos entender como es una actitud contemplativa. Es estar contemplando que la existencia se mueve, se transforma. Por eso existe esta gran terapéutica, esta gran disciplina que es la meditación. Entonces, en este sentido decimos que en la existencia, o que tiene en el taoísmo, se encuentra un existir en. En la imagen vemos que esto seríamos nosotros, la parte negra, el círculo negro, y el otro círculo, el claro, sería la existencia. Es decir, nosotros somos parte, entonces existimos en la vida. Y para poder tener esta congruencia, para poder tener esta sabiduría, entonces es necesario el camino del Tao. Un proceder, un camino de medio regulado, no excesos, un camino equilibrado que justamente nos ayude a comprender todos estos aspectos. En la Toltecayo, fíjense, también tenemos unas reflexiones bien profundas. Este principio del yin-yang es muy parecido a lo que llamaríamos el Ometeot. Ome, 2, Teot, energía sagrada. Entonces, en el Ometeot, que sería justamente, imagínense, el grado de reflexión que tuvieron Nezahualcóyotl, mismo Quetzalcóatl, entre otros, para poder entenderlo, para poder visualizarlo, y entender que ahí existe el principio de la vida y muerte. No es cualquier cosa. Y saber que los meteos también son esos opuestos complementarios que hacen posible la existencia y el convivir, la vida misma. Y es la referencia a los creadores y lo creado, o los creados. Entonces, si nosotros pudiéramos, para contextualizarlo esto, cada uno de nosotros pudiera escribir su propia filosofía, imagínense hasta dónde llegaríamos, hasta qué grado de profundidad, hasta qué grado de perfeccionamiento. Hasta qué grado. Estos grandes filósofos, cuando ya empezamos a leerlo, cuando empezamos a contemplar, estudiar su doctrina, su filosofía, nos lleva justamente a este aspecto, ¿no? A ver la profundidad de lo que se está hablando. Y en este aspecto de los aspectos complementarios en el Ometeot, tenemos registrado en la Toltecayo 3 nombres o 3 palabras, términos, estados, que nos están hablando de una manera muy particular de entender la existencia. Entonces, ahí estaremos hablando como el equivalente al Tao. Ipalnemowani, Tloquenahuaqui, Moyocoyani. Moyocoyani, el que se crea a sí mismo. Tloquenahuaqui, cerca del junto, lo que está aquí en todos lados. Ipalnemowani. Entonces, tenemos esa reflexión hecha, descrita en los versos, en la poesía, en la reflexión filosófica de Nezahualcóyotl, que justamente nos está hablando de cómo su pensamiento llegó a tocar estos matices, llegó a tocar estas expresiones, manifestaciones de la realidad profunda. El término ya nos está evocando eso. Y si nosotros podemos leer en los textos, hablamos que, fíjense, este origen o principio de las cosas nos habla
o no tiene una referencia en cuanto al origen de la vida, la creación de la existencia, no es un tema cualquiera, la creación del ser humano. Ajá. Y nos hablan de que esa existencia en la Toltecayo está dinamizada a partir de estadios o periodos. Lo mismo que decíamos en el taoísmo, que nada es estático, sino que hay un ciclo continuo. Ajá. Le llamaban eras, ¿no? Que están representadas en el mal llamado calendario azteca. Y ahí se habla también en la parte de la mitología, las historias, las leyendas del México antiguo sobre la creación del hombre, que es un tema también que está versando sobre la profundidad del reflexionar, y la creación y destrucción del universo, que está presente en los mitos también. Creación de eras, ¿no? De humanidades que van emergiendo, naciendo, y van cayendo, van desapareciendo y surgen otras nuevas, es decir, es un continuo. ¿Ah? Si se dan cuenta, estamos aparentemente, aunque con palabras diferentes, repitiendo aspectos muy parecidos a lo que se dice en el taoísmo. Y al revés, en el taoísmo estamos relacionando, estamos viendo que también tienen aspectos muy parecidos en la Toltecayo, ¿no? Luego, en la siguiente línea, se habla sobre que ya hay una comprensión del universo. No solamente es dar cuenta y creer, pues yo creo que existe, no, sino se trata de comprenderlo, y comprenderlo y manejarlo. Ajá. Entonces existe un orden, existe la representación en la pictografía náhuatl, por ejemplo, en los códices de los Amoxtli, nos hablan justamente de esa representación del universo. Ajá. Entonces, una comprensión del universo. Y nos habla de los 4 rumbos, ¿no? El este, oeste, norte, sur, cada uno con sus guardianes. Nos habla sobre las edades del mundo y nos habla sobre una superposición. Es decir, que existen capas, como una cebolla, que están interrelacionadas. Ajá. Y esas capas conforman lo que sería la realidad, los planos de la existencia. Entonces, imagínense o mejor, dense cuenta de la profundidad de la comprensión, ajá, de los tlamatinimes, los antiguos sabios. Y no solamente es la comprensión, sino qué papel juega el ser humano en esta comprensión de la realidad. ¿Qué papel juega el ser humano en esta construcción del origen de la vida? Entonces, no solamente es como un conocer de manera teórica, ¿no? Es decir, sino que ese conocer se da a partir de la participación. Entonces, en la Toltecayo tenemos que existe un comunicarse y un participar en todo esto. ¿Cómo? A partir de rituales. La ritualidad justamente es el medio, el camino por el cual trascendemos o podemos encontrar esas capas profundas de la existencia y entender cómo lo profundo y lo superficial están completamente concatenados. Ajá. Entonces, ahí en este sentido se habla que el ser humano, habla sobre el ser humano, perdón, se habla sobre el camino, el destino y la propia existencia humana. Son temas de tipo logoterapia, dirían por ahí en psicología, ¿no? De tipo de filosofía existencial, dirán en filosofía de Heidegger, ¿no? En donde ya nos está hablando justamente de ese reflexionar nuevamente que está muy presente, ¿no? Luego, el sacrificio, el merecimiento, los Masehualti, ¿no? Que le llaman los merecedores, que es una forma de comunicarse con mucha humildad, con merecimiento, con trabajo. En ese sentido, existe un camino, así como existe un camino del Tao, existe un camino de los Tlamatínime. Y eso le llaman el camino, bueno, tiene muchos nombres, uno de ellos es el Camino Rojo. Ajá. Otro es el camino de los libros, ¿no? Amoshotoka. Ajá. Son varios. Entonces, son varios caminos que, fíjense, ya están, por decirlo de una manera, definidos, conocidos, y son aquellos que nos va a permitir otra vez entrar en comunicación o reintegrarnos con toda esta parte. Ajá. Entonces, existe ese saber y ya está completamente presente. Ajá. Bueno, entonces, a manera de reflexión,
Yo quisiera primero agradecerle su atención sobre estos temas. Son creo, un poco complicados, profundos, pero sí nos permiten reflexionar sobre el alcance en este terreno, ¿no? Nosotros tenemos una serie de talleres sobre filosofía tolteca, donde hablamos justamente de eso. Tenemos también conocimiento de la lengua, ¿no? De la lengua náhuatl, la estudiamos. Y tenemos otra serie de actividades que nos ha permitido justamente entender los antiguos, pero también nos hace la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la toltequidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice en el taoísmo? Que nosotros tenemos que también que convertirnos en pensadores, reflexionar sobre nuestra propia vida en algún momento dado, parar al mundo y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Ajá. Reflexionar sobre la existencia, mi lugar dentro del cosmos. Ajá. Entonces, ese reflexionar, ajá, se puede dar a partir de la poesía. Hay otras formas. Nezahualcóyotl empleó la poesía porque la poesía te da esa posibilidad de reflexionar. Entonces, no solamente la reflexión es en el sentido mental, sino en el sentido de reconstitución del ser, ¿no? De la misma existencia personal y de la misma vida. ¿Mm? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho por el tiempo. Ajá. Tlazocamati, es gracias en agua, xie en China. Muy bien, continuamos. Seguimos aquí en el encuentro de arte, salud y tradición. Bienvenidos.